Grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer entre los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes 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 son, grandes son, grandes son tus maravillas. Amén. Muy buenos días para todos. Que el Señor los bendiga. Nos alegramos de estar una vez más reunidos y pedimos al Señor que no sea un domingo más, sino que hoy su presencia esté en medio de nosotros, que el Señor sea hablándonos hoy. Por favor, si tienes tu Biblia en tu mano, ábrela en el Salmo 37. Este será el salmo que guíe hoy nuestra adoración. Salmo número 37. Y quiero invitarte a leer los últimos dos versículos de este salmo. Versículo 39 y versículo 40. Dice la palabra del Señor: La salvación de los justos viene del Señor.
Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Oremos al Señor. Padre, nosotros hemos venido a este lugar como aquellos que ponen su confianza en ti, porque tú, Señor, nos has mostrado tu salvación, nos has mostrado tu grandeza, nos has mostrado tu poder. Nosotros nos sentimos hoy complacidos, Padre, por ser atraídos por ti, porque un día abriste nuestros ojos para verte a ti, Señor, para conocerte, Padre. Te pedimos que tomes control en este momento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Anhelamos que este sea un espacio, un tiempo, para que juntos como iglesia podamos exaltarte a ti, elevar nuestras alabanzas, pero también para que tu palabra venga a lo más profundo de nuestro corazón. Que tú, Señor, seas el centro de todo cuanto hacemos aquí en este lugar. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad a nosotros. Que a pesar de las situaciones que podamos atravesar y que puedan en este momento estar en nuestra mente, ayúdanos, bendito Señor, a entregarlas a ti, porque de ti, Señor, proviene nuestra salvación. Te alabamos así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido perdonado, limpia su culpa y cubierto es su pecado. Dichoso el pueblo que sabe aclamar con júbilo. Dichoso el pueblo que halla en ti su fuerza, de corazón se deleitan en tus sendas. Dichoso el pueblo que sabe que tú eres su Dios. Nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Nos acercamos al trono de la gracia, solo por Cristo que nos ha dado entrada. Su sacrificio perfecto ya el camino abrió. Nos acercamos en plena certidumbre, fruto de labios que confiesan su nombre, ofrendas vivas que en santidad te adorarán. Hoy nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros sino a ti sea la gloria. ¿Quién como tú, oh Señor? Nos gozamos en tu salvación. ¿Quién como tú, oh Señor? Tu gloria es nuestra canción. ¿Quién como tú, oh Señor? Nos gozamos en tu salvación. ¿Quién como tú, oh Señor? Tu gloria es nuestra canción. Hoy nos gozamos
gozamos en tu salvación, nos alegramos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Hoy nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Gracias, Señor. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en la oscuridad rumbo a mi destrucción. Lejos de Cristo,
su amor para mí, el que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Oh, mi Señor, mas Dios muestra su amor para mí, el que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El Salmo 37, 27, 28 nos dice la palabra del Señor: apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Gracias, Dios. Señor, enséñanos a actuar con rectitud y con justicia como tú eres, un Dios justo. Tu esencia es ser justo, tu esencia es ser santo. Y como somos tus hijos, Señor, debemos andar como tú anduviste, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si en ocasiones no hemos actuado con justicia, Señor. Si en ocasiones, Señor, hemos mentido o mentimos constantemente, y no enfrentar y hacernos responsables de nuestro pecado, de que somos tan débiles, frágiles y necesitados delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos entender la esencia de tu santidad puesta en nosotros, Señor. Y en todo momento, cuando haya que hablar verdad, así sea dolorosa y aparentemente vergonzosa en el momento, permítenos hablar con verdad, con rectitud, como tú nos lo has enseñado en tu palabra, Señor. Tú amas los justos y solo vivirán junto a ti, Señor, los rectos de corazón, los que hablan verdad, los que actúan con rectitud, con diligencia hacia ti y hacia el prójimo. Ayúdanos pues, Dios maravilloso. Enséñanos, Señor, y perdona nuestras faltas, nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Gracias, Jesús. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazada yo su gracia, y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, el Cordero digno es, Salvador
pago mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, Suyo siempre yo seré. Amén, Señor. Siempre, Señor, tuyos somos. Líbranos, Señor, de separarnos de ti, Señor, de soltar tu mano poderosa, Señor. Abrázanos, Señor, no nos sueltes, por favor. No nos sueltes, Señor. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él, nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, El Cordero digno es, Salvador, pago mi deuda, se lo debo todo a Él. cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, Suyo siempre yo seré. todo lo pagó, quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre. Amén. Amén, amén. Celebramos esta mañana al Señor que pagó por nosotros con sangre, el precio más alto que se ha pagado por nosotros. Antes de tomar asiento, ¿qué tal si saludamos a nuestros hermanos al lado? Un saludito, un puñito, un codito, una seña. En esta celebración tenemos a nuestros hermanos sordos también, así es que muy bienvenidos. Y también a los hermanos o amigos que están en la transmisión a esta hora. Un saludo allá en sus casitas, hermanos, amigos, y nos emociona encontrarnos este día para adorar a nuestro Señor y celebrar de su grandeza, de su fidelidad y de su misericordia. Sean muy bienvenidos este día. Y si hay personas en este lugar que nos visitan hoy por primera vez, queremos decirles que tenemos un regalito para ustedes y un recuerdo de esta primera visita. Así es que por favor no se vaya sin él, porque ya está preparado. Así es que al terminar esta celebración, por favor tome uno de estos regalitos para usted, y es un recuerdo de este encuentro, pero además algo de información sobre la iglesia, sobre cómo vivimos y predicamos el evangelio de la gracia con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. Y a propósito de los nuevos, este próximo domingo a las 3 de la tarde va a haber un encuentro virtual para las personas que se han conectado durante los últimos 2 meses. Así es que si has llegado presencial o te has conectado por
las redes sociales con nuestra iglesia El Redil del Estadio, queremos darte un poco más de información, darte la bienvenida, explicar un poco cómo hacemos iglesia, cómo vivimos, cómo entendemos mejor la iglesia. Así es que el próximo domingo a las 3 de la tarde será esta reunión. Todos bienvenidos, es una reunión por Zoom que dirige el pastor Cristian Peña con su equipo de este ministerio de los que están llegando y los que se conectan con nosotros. Quiero decir además estas dos informaciones de interés general. Hoy no vamos a tener nuestra celebración de las 5 porque vamos a tener en la tarde nuestra asamblea de membresía. Así es que si eres parte de la membresía, sabes que tenemos este encuentro para tratar los asuntos y los negocios de la iglesia en esta primera asamblea de miembros. Normalmente tenemos 3 en el año y hoy será la primera de este año. También pues recordarles que toda la semana podemos conectarnos y debemos conectarnos con la iglesia, con los devocionales en casa, con nuestro plan de lectura de la Biblia en un año, el Nuevo Testamento, este año el Nuevo Testamento y los Salmos. Y yo pues en mi casa a veces con dificultad, a veces en la noche con mucho sueño, a veces cansados, pero siempre invito a mi esposa y a mis hijas para que leamos la porción bíblica del día y hagamos alguna meditación corta y oremos con la palabra del Señor. Y los invito para que ustedes hagan lo mismo. El Señor quiere que mantengamos nuestra comunión con Él de manera permanente y que no solamente nos conformemos con venir y reunirnos el domingo, sino en el día a día. Así es que en la semana, por favor, vive el Evangelio con los devocionales, con la lectura de la Biblia, con los encuentros que hay el miércoles para las hermanas. El viernes vamos a tener nuestra celebración de jóvenes, nuestra celebración que es el último viernes de cada mes. Entonces todos los jóvenes están invitados, universitarios, los GIF, hombres, mujeres, yo digo jóvenes de todas las edades, este viernes a las 7. Bueno, pues tenemos esos anuncios y vamos a tener unos momentos para que demos gracias al Señor por las ofrendas, los diezmos y para tener el tiempo en la predicación de la palabra del Señor este día. ¿Te ha bendecido el Señor esta semana con el alimento, el trabajo, la provisión? Demos gracias al Señor por eso, recordando que lo que tenemos, mire como decía la canción, todo se lo debo a Él, todo le pertenece a Él y damos gracias al Señor porque nos ha hecho administradores, mayordomos de los recursos y también que mantengamos siempre nuestra actitud de servir al Señor con esos recursos para la obra social, para los ministerios, para el sostenimiento de la iglesia, para ayudar a los necesitados, que el Señor nos dé la sabiduría para administrar bien eso que ha puesto en nuestras manos. Bueno, oremos. En este Salmo 37 que estamos leyendo hoy está uno de los versículos más conocidos que lo ponen mucho en el cumpleaños. Lo escriben ahí en las noticas de cumpleaños. ¿Cuál? El versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si usted pone alguna vez ese versículo a algún cumpleañero, por favor le recomiendo que remarque, póngale en negrilla sostenida la primera parte del versículo. Deleítate en el Señor, porque a veces nos gusta como más la segunda, que Él concederá los deseos de nuestro corazón. Deleítate en el Señor. Bueno, oremos por los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias porque nos reunimos en tu nombre para recordar las bendiciones tuyas y que tú has derramado de distintas maneras, y el sustento y la provisión económica, el empleo y todo lo que nos entregas son expresiones de la bendición tuya. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a ser buenos mayordomos y administradores de los recursos que has puesto en nuestras manos, oh Señor. Que recordemos que tú eres el dueño, que tú eres el Señor sobre todo, y que la manera como usamos estos recursos debe honrarte a ti, debe glorificarte a ti, debe ayudar a los necesitados, a la obra social, a los ministerios, a las misiones. Ayúdanos, oh Señor. También te pedimos para que le des sabiduría al comité administrativo de la iglesia que toma las decisiones sobre
el uso de los recursos que llegan a la iglesia. Permítenos todos honrarte usando bien el dinero para la gloria tuya, para la alabanza tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo recordar que en sus asientos están los sobres azules, ustedes pueden depositar ahí al final de esta celebración. Allá están 2 lugares donde puedes poner tus sobres. Y también pues estimulamos siempre las transferencias y todos estos usos virtuales que ahora nos ayudan mucho para reducir el movimiento de dinero en efectivo. Bueno, vamos a tener en este momento la predicación de la palabra del Señor con el pastor Diego Cardona. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Estoy muy agradecido con el Señor de estar con ustedes esta mañana. ¿Ustedes cómo están? Bien. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, el capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, uno de los capítulos que leíamos esta semana en casa, en nuestra lectura bíblica del año. Y también fuimos guiados por un hermano que nos ayudó a entender en el devocional y después en la noche, en el chat, tenemos ahí la oración también que nos guía. Bueno, por favor tengan en cuenta en esta lectura el principio y el final, porque el autor, inspirado por el Espíritu, ha hecho estas conexiones, ¿no?, entre el principio y el final de este relato evangélico de Juan capítulo 9. Leo para el beneficio de todos. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo.
Por eso dijeron a sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y dijeron: da gloria a Dios, a nosotros nos consta que este hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulos de ese serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: ¿tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que había sido expulsado aquel hombre y lo encontró y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Bueno, esta es la palabra del Señor. Es larguita la lectura, ¿cierto? Bueno, hermanos, antes de hacer la oración, yo quiero pedirles una pequeña dinámica. Piensa en alguien que quieres que vea y conozca el Evangelio de la Gracia, es decir, que vea a Jesucristo y que venga a Él. Alguien que tú estás tratando de evangelizar. Nuestra serie se llama ¿Cómo lo sabrán? Y aquí tenemos un hermoso ejemplo de cómo Jesús no solo abre los ojos físicos, sino también los ojos espirituales. Nos lleva a valorar esto de ver a Jesús como nuestra tarea de evangelización, la gracia del evangelio, como a Natanael, ¿no? Que le dice: ahora verás al Hijo de Dios, que desciende los ángeles sobre él y que es el Hijo del Hombre. Y necesitamos orar por eso, por personas específicas. Yo tengo una persona en mente. ¿La tienes tú? ¿Tienes a alguien en mente que tú quieres que sus ojos, no solo físicos, sino espirituales, sean abiertos para que vea a Jesús? Oremos. Señor, necesitamos orar por esto, por cómo nosotros somos usados en tu milagro para que otros te vean a ti. No lo producimos nosotros, no depende de nuestras explicaciones ni de nuestras obras, ni siquiera depende de que tú nos uses para milagros, hasta que tú no abres los ojos de una persona para que venga Jesús. No hay nada que hacer. Esta historia es tan hermosa porque eres tú el que abres los ojos. Eres tú el que ve y hace ver. Ayúdanos, por favor, Señor. Cuando aquí en la iglesia leemos las Escrituras, estas semanas, meses, preguntándonos cómo lo sabrán, cómo habrá verdaderas conversiones hoy en día en nuestra propia familia. Cada uno de nosotros tenemos personas de nuestra familia, vecindario, amigos de estudio, de colegio, de vecindario, familiares lejanos, compañeros de trabajo que
nos damos cuenta que se dan golpes contra los muros de la religión. Y piensan que depende de hacer cosas buenas para ganarse el favor de Dios. Y como ciegos andan necesitando de ti y de tu evangelio. Por favor, ayúdanos y úsanos para llevar la luz que eres tú. Y para suplicarte que seas tú abriendo sus ojos para que te vean a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo lo sabrán? Decimos en esta serie, si evangelizamos como Jesús, ¿cómo evangeliza Jesús? Y aquí el capítulo 9 es un caso maravilloso de evangelización. Notarán que en Juan particularmente no tiene muchos milagros. Ustedes que estamos leyendo Juan, no hay muchos milagros en Juan, no hay muchas multitudes. Pero sí hay unos diálogos profundos y transformacionales que Jesús dirige. Quiero especialmente notar el principio y el final de esta historia, como les decía. La historia comienza a Jesús viendo al ciego. Y la historia termina al ciego viendo a Jesús. Eso es casi toda una definición de evangelización. Es preguntarnos cómo Jesús ve a esta persona, unirnos a lo que Jesús hace por esta persona, para suplicarte que esa persona reciba la vista para ver a Jesús. Eso es ya una definición de nuestra tarea de evangelización. También notarán que la historia comienza con una pregunta y termina con otra pregunta, pero en la mitad hay muchísimas preguntas y creo que nuestro texto nos ayuda a ver la evangelización y aprender a evangelizar. También hacernos preguntas sobre nuestra propia evangelización, porque evangelizar es iluminar a los ciegos, esperando que por la gracia de Dios ellos vean a Jesús. Y esa evangelización aquí la vemos a través de 3 grupos de ciegos. Entonces eso será nuestro bosquejo, 3 grupos de ciegos. El primer grupo de ciegos son los discípulos, que cuando caminan con Jesús, Jesús ve al hombre y ve su tremenda necesidad y lo busca, practicando realmente lo que vamos a ver en el capítulo 10, que es el buen pastor que busca las ovejas. Los estudiosos dicen que en el capítulo 9 de Juan Jesús practica lo que predica en el capítulo 10. Pero la iglesia es una iglesia que ve a Jesús, pero está ciega ante lo que Jesús está haciendo en el mundo. Y lo único que ellos tienen es preguntas teológicas. Y piensan que todo en la evangelización es responder preguntas, con ese complejo de saberlo todo que tenemos como iglesia. El segundo grupo de ciegos son, pues hay un grupo más grande y más extenso, se nos describe, y eso tiene una intención: los vecinos, los que conocían a este ciego de nacimiento, los familiares, los padres que niegan, que le dan la espalda a su propio hijo discapacitado por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Todo un caso de estudio sobre el trato que las familias hacen a los que tienen alguna discapacidad. Muy interesante para estudiarlo desde ahí. Pero también están allí, en ese grupo de ciegos, los fariseos, los religiosos, los líderes de la religión judía, con todas sus preguntas y todas sus objeciones a Jesús y todas sus tradiciones y demás. Bueno, el tercer grupo de ciegos es el ciego que es iluminado para ver a Jesús, que se estrella contra los muros de este universo religioso, que busca resolver la ceguera humana de muchas formas, pero que finalmente él es encontrado por Jesús, quien le abre los ojos. Bueno, esos 3 grupos de ciegos creo que nos enseñan el Señor así, viéndolos a evangelizar. Bueno, el primer grupo son los discípulos. Esta es la iglesia que puede ver, pero está ciega. Esta es la iglesia que solo ve una gran pregunta teológica sobre la eutanasia, sobre el matrimonio igualitario, sobre el aborto, sobre la ecología, sobre si hay marcianos o no, y todas esas grandes preguntas, pero no ve lo que él está haciendo. Y la historia tiene esta picardía. Al final, yo creo que de la historia, los discípulos como nosotros son profundamente avergonzados. Porque usted y yo nos metemos o nos queremos meter a resolver todas esas grandes preguntas que hay hoy en día en el mundo, ¿no? Y quisiéramos tener el argumento para demostrar que esto sí o esto no. Pero ni siquiera le han pedido a Jesús intervenir.
Ellos ven al ciego, habían visto a Jesús hacer tantas cosas maravillosas y ni siquiera le dicen a Jesús: Jesús, ¿podrías tener misericordia de este hombre que está mendigando porque no tiene nada más que hacer? No, ellos tienen preguntas teológicas. Ellos quieren saber y ganar la discusión en este almuerzo familiar de los domingos, diciendo que ellos tienen la razón. Y al final de la historia, ellos ven lo que Jesús hace. No solo le concede una gracia extraordinaria, él nunca había visto, sino que ahora ve a Jesús y cae postrado de rodillas en una descripción extraordinaria de lo que es una verdadera conversión, que usted debería usar esta narración para preguntarse si realmente usted ha vivido el milagro de la conversión o no. Bueno, en los versos 3 y 4 Jesús les dice por qué, y es que la iglesia no ve la obra de Dios. Verso 3 le responde su pregunta teológica, gran pregunta, y Jesús la responde muy sencillamente: ni él pecó ni sus padres. Esto sucedió para que la obra de Dios sea evidente en su vida. Y en el verso 4, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Dos cosas sobre la obra de Dios. Primero, cada situación humana, especialmente esas discusiones imposibles para nosotros, esos casos imposibles, un niño con cáncer, una madre abandonada que queda con unos muchachitos y no tiene trabajo, un travesti que tratando de resolver los complejos más profundos de su vida se ha hecho unas cirugías para pensar que su felicidad estará en cambiar, no sé, todo esto. Él dice, en esa situación se debe manifestar la obra de Dios. Hay muchas preguntas que no se van a responder, pero Dios dice: eso no es definitivo. Puede ser que no entendemos todas esas complejidades, pero en el último momento de su vida, si alguien lo amó y le señaló a Jesús, puede ser que en el último momento, yo creo francamente, que muchas de las conversiones sobrenaturales que hace Dios en los corazones de los hombres, como el ladrón de la cruz, ocurren en el último momento de su vida. Y en el cielo vamos a tener muchas sorpresas. Pero la otra cosa que él dice es que cada oportunidad debería ser aprovechada para esta frase: tenemos que hacer la obra de Dios. Ustedes que son buenos estudiantes de la Biblia deben ver allí en esa frase un universo de reflexión. Es decir, ¿qué es esto de que nosotros tenemos que hacer la obra de Dios? ¿Ven la contradicción? Pues si es la obra de Dios, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? O es la obra de Dios o es la obra de nosotros. Pero aquí tenemos que hacer la obra de Dios. Y para resumir el argumento, capítulo 5 de Juan, Jesús dice: yo no hago nada sino lo que veo hacer al Padre. Y entonces viene este paradigma extraordinario de un libro que nos ha influido mucho a nosotros, escrito por un pastor bautista, Henry Blackaby se llama el hermano. Y el paradigma de su libro, Mi experiencia con Dios, es este: nosotros no hacemos planes para Dios, nosotros no hacemos cosas para Dios, nosotros nos unimos a lo que Dios está haciendo. Esa es la explicación de esa frase reveladora: tenemos que hacer la obra de Dios. Jesús ve el ciego y dice: Dios está viendo claro con su visión de rayo láser. Ve toda una dimensión de lo que Dios está haciendo para la necesidad puntual que este hombre tiene en la dimensión física. Él nunca ha visto, pero también para algo más glorioso, que es que pueda ver a Jesús. Bueno, la iglesia es esta que está ciega, pero debemos decir que la iglesia tiene algo a favor. Esos discípulos tienen algo a favor, y es que caminan con Jesús.
Ellos no ven todo lo que Dios está haciendo, pero están caminando, son discípulos, están caminando con Jesús y Jesús está corrigiendo su evangelización, porque la evangelización no es responder preguntas, mi hermano y mi hermana. Yo sé que hay que responder preguntas, si tenemos pregúntele al pastor, y a mí me encanta responder preguntas, pero que el evangelio ilumine a una persona, eso no es por tu capacidad de hacer preguntas, como veremos. Bueno, el segundo grupo de ciegos, capítulo 9, el verso 8 a 34, y se demora mucho más con ese grupo de ciegos, y es muy intencional el autor, ¿no? Los vecinos y los conocidos, los padres y todos estos correligionarios, hay 12 preguntas allí. ¿Y cómo? ¿Y quién es él? ¿Y cómo lo hizo? Y no, y en el sábado, ¿y por qué tiene que ser? No, es pecador, no, tú lo conoces, ¿de dónde viene? Todas esas preguntas. Intencionalmente, el autor inspirado tiene en este episodio un gran sarcasmo. Se detiene para contarnos de que en el fondo hay otra ceguera. Los líderes religiosos ni siquiera celebran. Una cosa extraordinaria, testificada por los padres, por él mismo, por todos los que lo veían mendigar. Ni siquiera están preocupados por la necesidad de ese hombre que ahora, por Dios, puede ver. Y ya no va a necesitar mendigar, ya podrá trabajar y desarrollar todos sus dones para la gloria de Dios. No ven nada de eso, pero tampoco ven a Jesús. Jesús se les está pasando por el frente de sus narices, el mismo Dios, haciendo todas las señales y prodigios que testificaban que era el Mesías y que su mensaje venía de parte de Dios, pero ellos no lo ven. Y por eso el capítulo es escrito para llegar al verso 39. Ustedes que tienen Biblia en sus manos, miren el verso 39. Los que tienen Biblia en la mano tienen ventaja. Verso 39. Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Y esa era la intención de las parábolas. Usted piensa que usted ve y entonces lo ciega. Usted piensa que usted no ve, entonces le da luz. Es como una especie de trampa en la que caen estos mismos ciegos. Y bueno, yo tengo que hablar rápidamente, es un tema que deberíamos hablar más ampliamente, pero en los años 80 y 90 hubo un movimiento en medio de la iglesia que se llamó el evangelismo de poder. Uno de los libros más notables de esa época lo escribió John Wimber, el fundador de La Viña. Y John Wimber, que componía unas canciones hermosas, él escribía en este libro, porque La Viña tenía, muchas iglesias, este tema del evangelismo de poder. Usted va a entender lo del evangelismo de poder si tiene pues un poquito más de años, como yo, no sé, por ahí así, y se acordará que había una época que se hacían muchas cruzadas evangelísticas. ¿Se acuerdan de cruzadas evangelísticas? Bueno, ¿se acuerdan que en esas cruzadas evangelísticas, especialmente años 80 y 90, era más importante que la exposición de un texto bíblico, de la revelación escrita de Dios, que es la Biblia? Más importante que eso era que al final, o bueno, por ahí, y tomaba mucho tiempo, el predicador invitaba a la gente a venir al frente para orar por milagros. Entonces todo ese tema del milagros, que es de las sillitas de rueda y todo eso, era más importante que la predicación de la verdad de Dios. Y eso tenía que ver con la influencia de ese movimiento que se llamaba evangelismo de poder. Ese movimiento creía que la evangelización debería estar precedida, estoy leyendo textualmente del libro de John Wimber, y sustentada por demostraciones de la presencia de Dios, que con frecuencia resultan en grupos de personas siendo salvadas. El libro se llama Evangelismo de Poder, escrito en 1992. Bueno, esta historia demuestra lo contrario. No solo Juan 9, sino el mismo ministerio de Jesús. Noten, este milagro, como muchos milagros de Jesús, no fueron aceptados. No conducían multitudes a la salvación. Piense por un momento. Jesús durante 3 años y medio hizo milagros a granel, una explosión de milagros todos los días. Multitudes fueron alimentadas, muertos resucitados, leprosos sanados,
sanidades a montón, toneladas de tormentas y espíritus demoníacos. Y al final solo 120 personas estaban en el aposento alto. ¿No le llamaba la atención eso? Esta es la teoría de que el evangelismo tiene que ser demostrado en señales de poder. No parece que funciona mucho aún y en el ministerio de Jesús, tampoco en la iglesia, porque en segundo lugar los milagros en la mayoría de los casos, como en este, llevaban al rechazo y a la expulsión de la sinagoga. Del ciego los padres lo temieron también. Bueno, la misma multitud que recibió milagros de Jesús es la misma multitud que grita crucifíquelo, crucifíquelo, y que persigue a la iglesia. Estos milagros no parecen que están demostrando y ayudando a la razón humana a que por fin se conviertan. ¿Por qué? Porque lo que está evidente en el sarcasmo de este texto es que no son los milagros o las demostraciones de poder lo que llevan a la conversión, sino una obra sobrenatural del Señor Jesucristo en la vida de las personas. Es Jesús el que va y busca al ciego. Es Jesús el que le abre los ojos espirituales al ciego. Y finalmente, al final de la historia, el ciego termina postrado adorando a Jesús. Y eso nos lleva al tercer personaje de nuestra historia, que es el ciego. El ciego es iluminado para ver a Jesús, pero usted tiene que notar que el texto es muy claro en ver que este hombre tenía de hecho algunas opiniones muy positivas sobre Jesús. Cuando es interrogado, sus respuestas son bastante acertadas, hasta interesantes. Se llama Jesús, dice, yo creo que es profeta. Le dicen la cara a riesgo de ser expulsado a los mismos líderes religiosos, y me sorprende. Este hombre tiene que venir de parte de Dios. Nunca antes se había escuchado que un ciego recibiera la vista, y este me ha devuelto la vista. Y asume que va a ser expulsado, aún dando respuestas que él sabe que no van a gustar. Yo creo que caeríamos en el error muy fácilmente de decir, con haber sido tocado milagrosamente por Jesús, este hombre ya está en el barco de la salvación, ya es hijo de Dios, ya ha sido convertido. Ahora noten que en el Nuevo Testamento, y nos vamos a encontrar ahorita cuando empecemos a leer el libro de Hechos en 2 semanas, muchos casos de esta categoría, como Cornelio, daba ofrendas, había ayudado a construir una sinagoga, era un buen hombre, oraba, recibía hasta milagros de un ángel se le apareció, visiones de Dios. Pero es claro en esos textos que Pedro, a desgano, tiene que ser llevado a la fuerza para que él escuche el evangelio y para que Dios haga algo que no hizo Pedro, ni hizo Cornelio, ni hizo nadie, sino que de inmediato cae el Espíritu Santo para decir, aquí sí llegó. Es decir, antes de eso no era un cristiano verdadero, no era un convertido verdadero, no había sido alcanzado por el evangelio de la gracia de Dios cuando se ve a Jesucristo como Señor y Salvador de la vida. Estaba bien encaminado, como Jesús le dijo como Pablo le dijo a algún rey, por poco, ya casi, pero no había llegado. Lidia es otro caso, y numerosos casos en la Biblia. Yo creo que hay una intención muy clara de nuestro texto en decirnos, cuidado con confundir conversión con ser tocado por Dios. Cuidado con confundir conversión por recibir un milagro de Dios. Y por favor, no me entiendan mal. Yo oro por milagros. Les puedo decir una extensa lista de casos de ustedes que salen en el chat de la iglesia y que diariamente estoy diciendo, Señor, dale ese trabajo, arregla ese matrimonio, sana a ese niño, ayuda en esa situación. Padre, mira a esos que están en este momento, unos hermanos que están hospitalizados por esta enfermedad, Señor, haz sus milagros. Pero eso no es conversión. De hecho, deberíamos cambiar inclusive nuestra terminología sobre eso. Porque muchas veces cuando contamos nuestra historia decimos, ese día yo fui tocado por Dios, yo sentí unas cosas. Está bien que sientas unas cosas, pero la conversión verdadera, escuche esto muy bien, es
sobrenatural. Y este tema debería hablarse mucho, mucho, mucho más. La sobrenaturalidad de la conversión. ¿Por qué te convertiste? Y ahí deberíamos cambiar la terminología, porque es que nosotros contamos nuestra historia a veces diciendo, el día que yo me convertí. Perdón, ¿te convertiste? Noten que aquí el ciego recibe un milagro de ver, un don maravilloso que él no tenía desde nacimiento. Pero Jesús tiene que encontrarlo. El hecho de haber recibido ese milagro, ese toque, esta cosa extraordinaria y de tener unas opiniones muy positivas y pareciera hasta crecientemente positivas sobre Jesús, hasta pagar un costo por sus opiniones sobre Jesús, no le habían dado todavía la visión espiritual, todavía no era un convertido. Porque la conversión no depende de las demostraciones de poder o de los razonamientos que tú tengas. La conversión depende de la revelación de Dios en tu vida. Es que a veces pensamos de la conversión cristiana como cuando vamos a comprar un carro, una moto, cualquier cosa, ¿no? Y entonces examinamos todas las opciones, miramos nuestro presupuesto, analizamos, hasta pedimos consejo y entonces ya cuando hemos decidido, tomamos la decisión. Así no es. Toda esta historia, el único que es convertido en toda esa multitud de familiares, amigos, vecinos, religiosos, es uno. Y es convertido, cree, ve a Jesús, se postra en adoración a Jesús. Es porque Jesús le abrió los ojos, lo buscó, se le presentó, le dijo, yo soy. Y esa venda de los ojos le fue quitada. Pablo lo decía en esta manera. Escogió Dios revelar a su Hijo en mí. Es decir, no fue por razonamientos, por demostraciones, por análisis. Y por ahí nos tiene que cambiar mucho la evangelización. Porque es que nosotros tenemos esa carga. Que quisiéramos darle la explicación correcta a la familia. Miren, quisiéramos, no sé, y entonces escuchamos que en un lugar están haciendo milagros y yo voy a llevar a mi primo que es ateo, porque ahí sí él va a tener que ver a Dios. Miren, esta gente había visto el poder de Dios. Hasta que no es Jesús el que hace la obra y no pasa nada. Hemos de reconocer que no depende de nuestras demostraciones, sino de la revelación sobrenatural de Dios. Y como lo dice Pablo, que había sido entrenado para ser el mejor rabí, que se conocía de memoria la Torá, los 5 primeros libros de la ley. Entonces, eso no fue que yo analicé y me di cuenta que él sí es el Mesías. No, eso es porque Dios escogió revelarme a su Hijo en mí. Eso fue una acción de Dios. Es que Dios me abrió los ojos. Bueno, conclusiones. Yo tengo 2 grupitos de conclusiones rápidamente para los que no son creyentes convertidos todavía. Y otro grupito de conclusiones para nosotros, para mí, que caminamos como discípulos del Señor y que aunque hemos visto y nuestra visión ha sido abierta, hay cosas que nos ciegan, como esas grandes preguntas que no podemos responder. Pero primero, conclusiones para los que no son creyentes todavía. Vean, yo creo que el primer don maravilloso del Evangelio es reconocer que somos ciegos. Noten que ese es el juicio que Jesús hace al final de esta historia. Dice, es que ustedes piensan y creen que ustedes ven. Saber que eres ciego,
Saber que no conoces nada sobre la eternidad del infierno y juegas con eso. Saber que no conoces nada del futuro, no conoces nada de Dios, no conoces nada de tu estado espiritual, no conoces nada de la realidad de tu pecado y piensas que ves. Hasta juzgas a Jesús y te pones en el mismo lugar de Jesús para ver si te convence o no te convence. Y llega el Evangelio y te hace darte cuenta que estás ciego. Eso es un don. Eso es un don. El segundo don del Evangelio es abrirte los ojos para ver que Jesús es el que trae paz a tu corazón, el que llena tu vida. Más que el sexo, más que la belleza que buscas y que decoras en tus fotografías, más que la riqueza, más que la educación, más que la fama que deseas, más que un hijo o que unos padres. Saber que este es el Hijo del Hombre, un término usado para decir Jesús es el hombre en plenitud y el que puede dar la verdadera humanidad en el perdón y en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué haces si descubres que tú no eres convertido? Y eres uno de esos religiosos que está ahí juzgando a Jesús y esperando que le den evidencias y todo lo demás. Bueno, considere estas evidencias. La persona de Jesús, su vida santa, su entrega por el bienestar de los expulsados, de los pobres y los rechazados, su amor. Considere qué hubiera sido de este hombre ciego si hubiera visto físicamente, pero se hubiera quedado sin ver a Jesús como su Salvador. Y clama por encontrarte con Jesús, porque Jesús se ha traído a ti por poder experimentar el milagro mayor. Porque este texto evidentemente está diciendo que hay dos cegueras, que los seres humanos nos impresionamos mucho con el milagro de un ciego que ve, pero que hay una ceguera más grande, luego hay un milagro más grande. Bueno, unas conclusiones para la iglesia. Nosotros podríamos desanimarnos en la evangelización pensando que, bueno, si no depende de que yo le demuestre, lo lleve donde hacen milagros, le responda a todas sus preguntas, si no hay una inyección, yo quisiera tener una inyección, la verdad. Yo les decía que pensaran en una persona, yo tengo una persona en mi mente. Y yo les decía, oye, qué bueno tener una inyección de conversión, como una especie de vacuna. Y lo cogiera uno dormidito. Y que cuando se levantara alabando al Señor, postrado, viendo a Jesús como el centro mismo de su felicidad y no queriendo nada más, no quiere ya leer nada, ni ver nada, ni hacer nada que no tenga a Jesús en el centro. Wow. Pero hermanos, eso no existe. Dios no lo diseñó así. Él dice que es la locura de la predicación, pero que evidentemente esto no lo hacemos nosotros. No es de nuestras explicaciones, ni de nuestras buenas obras. No es por demostración, sino por revelación. Es esta evangelización donde se ilumina un ciego con la esperanza de que Dios le abra los ojos y pueda ver a Jesús. Esa es la evangelización en este texto. Entonces, bueno, como iglesia, por un lado uno puede desanimarse, pero yo pienso, mire, a mí me llena de gozo. Porque yo digo, si la cosa fue que Él me vio a mí y que Él me abrió los ojos, ya no depende de mí. Entonces puedo estar seguro. Me llena de gozo y me llena de confianza. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? Yo creo que debemos caminar con Jesús, pidiéndole que Él siga avergonzándonos. Esta historia avergonzó a los discípulos. Que Él siga avergonzándonos por nuestra falta de evangelización. Pero orarle también para decirle que Él abra nuestros ojos para ver lo que Él está viendo, para hacer lo que Él está haciendo y para suplicarle a Él que por favor abra los ojos de esa persona que mencionamos al principio.
Creo que nos mueve a orar por milagros, pero milagros que aunque generen toda esta confusión y pelea y polémica, interrogatorios, sean milagros que lleven al milagro mayor. Entonces eso nos lleva a aplicaciones. Sigamos inundando nuestro chat, y si no eres parte del chat, por favor, hazte parte del chat. Es tan sencillo como hablar con personas del staff y decirles: yo quiero ser parte del chat. Inundemos nuestro chat pidiendo milagros, está bien. Pidiendo que Jesús intervenga en ese niño enfermo, en esa familia, en esa persona que necesita trabajo. Pero incluyamos también el hecho de que ellos no solo necesitan resolver su ceguera física, sino que hay algo mayor, que ellos puedan ver más allá de esa situación, ver a Jesús, y que no sea por sus fuerzas, sino porque Él haga el milagro de revelar a Jesús a ellos. Finalmente, la pregunta para el atrio. Yo tengo aquí en mis notas: evangelismo a partir de la intriga. Porque la historia comienza con una intriga. Entonces a mí me parece, hermanos y hermanas, que nosotros deberíamos preguntarnos mucho qué nos intriga. La eutanasia, el daño ecológico, las parejas igualitarias, la vida en otros planetas. ¿Qué nos intriga? El problema del vecino que gana tan buen salario pero vive miserablemente. El matrimonio de esta otra persona. Los niños que son abandonados. Las personas que sufren en los hospitales. Yo creo que esto es como una especie de evangelismo a partir de la intriga. Pero no solo es la pregunta de qué me intriga, sino la pregunta de cómo puedo unirme a la obra de Dios a partir de lo que me intriga. Y me parece que por ahí vas a descubrir tu profesión. Me parece que por ahí vas a descubrir una vocación y un llamado. Me parece que por ahí vas a ver a Dios hacer grandes cosas. ¿Qué me intriga para el atrio? ¿Y cómo me vinculo cuando Jesús dice tenemos que hacer la obra de Dios? ¿Cómo me vinculo a la obra de Dios a partir de lo que me intriga? Porque me parece que también el Espíritu está trabajando en esa intriga, solo que es que buscamos en el lugar equivocado. Entonces el asunto no era responder todas esas preguntas, sino hacer algo por ese ciego. Y creo que ellos aprendieron la lección. Seguimos haciendo preguntas y Él sigue respondiéndonos preguntas. Pero queremos ver el milagro de ojos espirituales abiertos para ver a Jesús en personas que nos rodean. Oremos y pidamos eso al Señor. Padre, gracias te damos por la bendita oportunidad de leer esta porción de tu palabra. Gracias por avergonzarnos al reconocer que solo vemos personas mendigando y que muchas veces nos escondemos detrás de preguntas porque el que tiene las preguntas tiene el poder y se siente como superior. Pero ¿cómo tú mueves a tu iglesia a pensar que lo importante es lo que tú ves y que ellos te vean a ti? Así que nos postramos orando por esa persona que pensamos en primer lugar, familiar, una amiga, un compañero, compañera de trabajo, compañerita del colegio, de la universidad, compañero de estudios, vecino, que nos genera intrigas, que tú ya lo estás poniendo en nuestro corazón y que es posiblemente hasta oración permanente. Y en lugar de descansar en nuestros discursos y demostraciones y todo eso, es preguntarte a ti, Señor, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú, Señor? Y preguntarnos, ¿cómo podemos involucrarnos en lo que tú estás haciendo por esa persona? Para pedirte, Señor, que por favor, el milagro mayor, que te vean a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, que vean en ti el amado, el deseado, el único que puede expulsar todos los ídolos que malogran nuestra vida, que nos esclavizan, que nos hacen dependientes y codependientes. Oh bendito Jesús,
abre los ojos para que haya conversiones verdaderas, medidas por la adoración, por la postración ante tu presencia, conversiones que desafían al mundo que cree ver, conversiones que van más allá que los milagros más extraordinarios en el campo de lo natural. Úsanos como iglesia para ver un avivamiento de verdaderas conversiones en una generación donde hay tanta religiosidad de toda índole. Ayúdanos a confrontarnos y a confrontar con amor a quienes sencillamente se quedan en una descripción de falsa conversión, de experiencias que no son más que recibimiento de milagros, pero que no han llegado al fondo de la raíz del problema, donde solo tú puedes llegar a diagnosticar y a sanar, que es nuestra naturaleza pecaminosa y cómo es resuelta en la cruz y en la resurrección. Ayúdanos, Padre. Sigue intrigándonos y sigue guiándonos a ver lo que tú ves para iluminar ciegos con la esperanza real y posible por tu gracia, de que ciegos sean iluminados para ver por la gracia de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, y todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, queridos hermanos, y oramos al Señor para finalizar este tiempo donde nos hemos reunido para celebrar el nombre de nuestro Señor, para recibir su palabra? Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor, porque nos permites sentarnos a la mesa y recibir alimento espiritual, Señor, ese que tú nos has dado, porque tú nos has abierto los ojos, Señor. Nos has permitido verte a ti, no por nuestras competencias o nuestras capacidades,
sino porque tú nos has mirado primero, Señor, a cada uno de nosotros. Queremos, Señor, salir de este lugar, ir a nuestras casas, iniciar una semana, Señor, donde podamos nosotros hacer tus obras y participar de lo que tú estás haciendo, sumarnos a lo que tú estás haciendo en medio de nuestro mundo. Ayúdanos a ser de aquellos que testifican, que hablan, que pueden, Señor, alumbrar, Señor, con la palabra, con el evangelio, a tantos que hay, Señor, que necesitan venir a ti para que sus vendas sean quitadas y puedan verte a ti como el Señor Salvador de sus vidas. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la comunión, por la alabanza. Gracias porque nos haces familia en ti, Señor. Y te pedimos que tú, Señor, nos lleves con bien a donde vayamos y que esta semana sea para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.